¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es martes 2 de noviembre de 2021, día de todos los santos. Ayer, día de los santos inocentes, de los que se murieron siendo niños. Celebramos en México esta fecha con el nombre de Día de Muertos. Una fecha importantísima en el calendario prehispánico y también importantísima en la época virreinal y ni decirlo ahora en la época independiente de México. Hoy los panteones se llenan de personas que van a visitar a sus muertos y, según la tradición, los muertos vienen a visitar a sus familiares y a comer y a tomar en los altares que se les preparan. Estamos en la Universidad Iberoamericana, en la carrera de arquitectura, en la materia de manejo y distribución del agua. Y para empezar esta clase, no quiero olvidar algo que se me olvidó decir al principio de la clase pasada. La clase pasada, 26 de noviembre, hubiera cumplido 87 años el padre Carlos Vigil Ábalos. El padre Carlos Vigil Ábalos fue rector de la Universidad Iberoamericana. Él fue quien, desde la parte jesuita, construyó este plantel en el que estamos. Esta escuela, esta universidad tan bonita, tan bien lograda, se construyó durante la gestión del padre Carlos Vigil Ábalos, quien además fue provincial de la Compañía de Jesús, director de la Obra Nacional de la Buena Prensa, rector del ITESO, es decir, un figurón de la Compañía de Jesús, un gran ser humano, a quien siempre la Ibero, la Compañía de Jesús y todos sus amigos recordaremos con muchísimo cariño por todo lo que aportó a nuestra universidad, a las instituciones de la Compañía de Jesús y a nuestras vidas. Con mucho cariño, hasta el cielo, un saludo al padre Carlos Vigil Ábalos, que para fines de este curso es recordado como ex rector de nuestra universidad. Ahora sí, habiendo hecho esta presentación, la presentación de hoy, siempre hacemos referencia a la fecha que se vive, al momento en el que estamos, al entorno que tenemos, a la situación que priva en el país, en el mundo. Empecemos la clase de hoy recordando qué hicimos la clase pasada. La clase pasada, y para facilitar las cosas y que todos puedan ver en sus pantallas, vamos a habilitar a Rebeca como moderadora también de este. Vamos a convertirla como en moderadora. Ya está habilitada como moderadora Rebeca. Y entonces, Rebeca nos va a poder ayudar, como siempre lo ha hecho en las últimas clases, presentándonos su pantalla. Y al presentarnos su pantalla, nos ayuda a que todos tengan mejor visión de lo que hay aquí en el pizarrón. Porque además de ver desde sus lugares los que están aquí en el salón, lo que yo tengo en el pizarrón, pueden ver los que están aquí con sus computadoras, además de estar viendo el pizarrón, y los que están en sus casas solo con sus computadoras pueden ver lo que está pasando en nuestros planos, lo que estamos poniendo. Y la clase pasada lo que hicimos fue resolver la instalación sanitaria de este proyecto, que ya conocíamos, este proyecto en el que ya habíamos trabajado y que nos hizo favor de prestar y compartir Esther. Bueno, pues a grandes ideas les diré qué fue lo que hicimos.
La instalación sanitaria la resolvimos completa. La instalación hidráulica de aprovechamiento de agua pluvial nos quedó incompleta, pero ahorita la terminaremos. Les recuerdo cómo es el proyecto. Un departamento de 2 recámaras, un área de cocina, sala de estar, baño de visitas, lavandería y cada recámara con su baño. Repito, señalado en el plano, acceso, y tenemos cerca del acceso comedor, cocina y estudio. A un costado del acceso, baño de visitas y sala de estar. A la derecha del acceso, las 2 recámaras, cada una con su baño y un closet de visitas. Y al otro costado, en la parte de atrás, la lavandería. Bueno, habiendo recordado todos el plano, acuérdense cuál fue el criterio que hicimos. Salir lo antes posible de las zonas habitacionales y recorrer por fuera con un recorrido largo, pero no por eso malo, con un recorrido largo, todo el perímetro e ir recogiendo cada una de las descargas de los muebles de cada una de las descargas de los muebles de baño, de cocina y demás. ¿Lo tenemos presentado? Entonces, Rebeca ahorita lo va a presentar para que lo tengan en sus pantallas. En cuanto, de todas maneras, los detalles los pueden ver en la clase de la semana pasada que está en nuestro canal de YouTube. En cuanto a instalación de aprovechamiento de agua pluvial, seguimos el mismo criterio. Partimos la azotea en 4, pusimos 4 bajadas de aguas pluviales en las esquinas o cerca de las esquinas, en el caso de escalera. Partimos pusimos 4 parteaguas en la azotea y recogimos en cada una de las esquinas aproximadamente una cuarta parte del área de la azotea. Hicimos cálculos rápidos, teníamos más o menos 300 y tantos metros creo que pasaditos los 400 metros de azotea. Y entonces con las cuentas rápidas decíamos que si un tubo de 3 pulgadas puede descargar 100 metros de azotea fácilmente, bueno, en condiciones satisfactorias, bueno, pues con nosotros al usar tubo de 4, ¿por qué? Porque el tubo de 4 es más comercial, se consigue en todos lados, podríamos desalojar aún más. Entonces, vean los detalles para no repetir ahorita todo en el video de la clase pasada y ahí tendrán la explicación punto por punto. Ahora, habiendo hecho este recordatorio de cómo resolver... y una vez bajada el agua de la azotea, recorrimos perimetralmente la casa con el agua pluvial, recogiendo la de las 4 esquinas para conducirla a la cisterna de agua pluvial. ¿Estamos? Para llevar el agua a la cisterna de agua pluvial. ¿Que después para qué se usará? Bueno, después se puede hacer se puede usar esa agua para riego o idealmente para excusados, por ejemplo. ¿Estamos? Bueno, ese es el panorama general de nuestro proyecto y el trazo general de nuestras instalaciones sanitaria y de aprovechamiento de agua pluvial. Recordemos rapidísimamente cómo fue la solución de la instalación sanitaria. Acuérdense que la instalación sanitaria se resuelve siguiendo los pasos bueno, hay muchos métodos, pero quienes quieran trabajar con el mío, quienes quieran trabajar con el método de Francisco Escamilla Llano, lo tienen en el capítulo de instalación sanitaria de mi tesis, que para todos está en el folder de Dropbox y que va de la página 204 a la página 218, más algunas tablas anexas. ¿Y en qué consiste? Vamos a recordar cuáles son los pasos. Muy fácil.
Para resolver instalaciones sanitarias dentro y fuera de zonas habitacionales, ¿qué se necesita? Paso número 1, dibujar en planos arquitectónicos mudos los muebles, tuberías, conexiones y demás dispositivos que habrán de formar parte de la instalación. Esto, igual que en sanitarias, igual que en gas, ya lo conocíamos, ya lo sabíamos, forma parte del proyecto arquitectónico. Desde un principio estaba considerado esto revisando que cumpliéramos los mínimos. Siguiente, determinar los gastos de aguas residuales que habrán de fluir en cada tramo. 3, determinación de pérdidas. 4, determinación de diámetro requerido. 5, escritura en planos arquitectónicos del diámetro que se calculó para cada tramo de tubería. Y 6, dibujo en planos arquitectónicos de los detalles necesarios. En planos arquitectónicos y también en planos de instalaciones. Ahora, veamos en números y en el pizarrón, quitando ahorita del pizarrón los planos que nos sirvieron de recordatorio, veamos a qué llegamos. Podíamos haber intercalado entre el paso 2 y el 4, que sí lo hicimos, la determinación de la cantidad y ubicación de las bajadas de aguas pluviales. ¿Por qué no dije este paso en un principio? Porque en un principio me referí a las instalaciones dentro de zonas habitacionales y las aguas pluviales se captan fuera de las áreas habitacionales. Entonces, les leo también para que quede perfectamente claro en la secuencia de pasos para resolver una instalación fuera de las zonas habitacionales, que está en la página 211. Pueden ver ahí, dibujo en planos arquitectónicos mudos de las tuberías, registros, fosas sépticas, campos de oxidación, podríamos poner ahí cisterna de agua pluvial y demás dispositivos que habrán de formar parte de la instalación. 2. Determinación de los gastos de aguas residuales que habrán de formar, determinación de los gastos de aguas residuales que habrán de fluir en cada tramo de la instalación. Determinación de la cantidad y ubicación de bajadas de aguas pluviales. Determinación de la pendiente requerida en cada tramo de tubería. Y ahora sí, igual que en la metodología anterior, escritura en planos arquitectónicos del diámetro requerido en cada tubería, así como de las características de los registros, las fosas sépticas, los campos de oxidación y demás dispositivos que habrán de formar parte de la instalación, y dibujo en planos arquitectónicos o en planos de instalaciones de los detalles necesarios. Y todo eso se hizo. Lo pueden ver, está plasmado en los planos con los que trabajamos la semana pasada. Entonces, en cuanto a dibujo, todo está presentado hasta el momento, lo tienen en la pantalla. Ahora, en cuanto a cálculos, ¿qué hicimos? En cuanto a cálculos, ¿qué se hizo? Podemos ver como en todos mis métodos de cálculos, de instalaciones, nos estructuramos la información o la acomodamos en columnas y renglones. Nuestra primera columna, como ya se les empieza a hacer a ustedes habitual, es tramo. Y en la columna tramo tuvimos 31 piezas, 31 elementos. Después describimos cada tramo, es decir, qué recibe, qué desaloja cada tramo.
Miren nada más, los primeros, el primero desalojaba un excusado, yendo siempre de lo más alejado a lo más cercano. El primero desalojaba un excusado, el segundo desalojaba un lavabo, y el tercero desalojaba una coladera, el cuarto desalojaba el excusado más la coladera, no, perdón, el cuarto desalojaba el lavabo más la coladera, el quinto desalojaba el excusado más el 4, que el 4 a su vez, como dijimos, ya traía el lavabo y la coladera. Y así vamos recolectando por toda la casa todo lo que desaloja cada mueble. Acuérdense, siempre es fácil hacerlo si estructuramos bien, identificamos cada tramo, después de identificarlo lo describimos bien. Y ahora sí, teniendo perfectamente identificado cada tramo y sabiendo qué conduce o qué desaloja cada tramo, pues había que asignarle un gasto. Ese gasto, ¿de dónde lo sacamos? Ese gasto, a ver si alguien tiene las tablas por ahí en papel. Aquí me las va a prestar Humberto. Ese gasto lo tomamos de la tabla número 1. ¿Se acuerdan? Que seguramente ahorita nos la va a presentar Rebeca. La tabla número 1. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto gasto le corresponde, cuánto gasto desaloja cada uno de los, te digo Rebeca, están en el, vete al folder en el principal nuestro, ajá, en el principal nuestro, eso, perfecto, ahí. Entonces, ahí ya, Rebeca ya lo puso. Entonces, a cada mueble le corresponde, según su naturaleza, una cierta cantidad de unidades muebles. Esas unidades muebles no son inventadas, no son producto de la inspiración momentánea. Esas unidades están en estas tablas que ya tienen a la vista, en la pantalla y en la pantalla de vía Rebeca y en la pantalla vía mía. Y entonces a cada mueble se le ponen las unidades que le corresponden. Y a cada tramo, si solo lleva un mueble, las unidades de ese mueble. Y si es un tramo que desaloja uno o más muebles, lo que le corresponde según su descripción. Si es el tramo 2 más 3, bueno, pues las unidades muebles del tramo 2 más el del tramo 3. Si es el tramo 5 más 8, pues las unidades muebles del tramo 5 más las unidades muebles del tramo 8. Y así. Y así llenamos la columna de gasto de nuestra instalación sanitaria. ¿En qué unidades? En unidades mueble. Muy bien. Y ahora sí, teniendo eso, podemos calcular el diámetro matemático, para ese desalojo en ese tramo de tubería. Y eso lo hacemos usando las tablas 2 y 3, que las tienen en la pantalla vía Rebeca y las tienen en la pantalla vía mía. Y vemos que la tabla 2 se refiere a las tuberías que van en posición horizontal. Que decir horizontal es una imprecisión porque en realidad son tuberías que tienen pendiente. Si no tuvieran pendiente no desalojarían, se quedaría estancado ahí. Tienen una pendiente más o menos entre el 1 y el 2%, tal vez alguna vez pasaditito del 2%, pero bueno, les decimos horizontales porque son sensiblemente horizontales, ¿no? Ahora, en la columna, en la tabla 3, vemos o se usa o corresponde a las tuberías verticales o las que son bajadas de agua, bajantes de agua, también se les dice, o columnas. ¿Estamos? Bueno, en este proyecto solo usamos la tabla 2 porque es un proyecto de un solo piso. Entonces, como es un proyecto de un solo piso, solo tuvimos que usar la tabla 2, la que corresponde a ramales horizontales. Si tuviera dos pisos,
en cada piso hubiéramos usado la tabla de horizontales y solamente en los tramos verticales hubiéramos usado la tabla de bajantes o columnas. Muy bien, y con eso, usando esa usando esa tabla y viendo hasta cuántas unidades mueble puede desalojar cada diámetro, según cada tubo, según su diámetro, se asigna un diámetro. Y entonces se llenó toda esta columna de una manera ágil y sencilla. Bueno, pues hecho eso, estábamos muy contentos porque ya teníamos calculada nuestra instalación. Sí, la teníamos calculada, pero a nivel matemático, es decir, solo en cuanto a unidades mueble. Y solo en cuanto a unidades mueble, quería decir que no estábamos considerando la naturaleza del mueble que estamos desalojando. No es lo mismo desalojar mucha agua en un lavabo o desalojar mucha agua en una regadera que desalojar mucha agua en un excusado. ¿Cuál es la diferencia sustancial? La presencia de sólidos. La presencia de sólidos es la gran diferencia. No es lo mismo desalojar mucha agua, pero pura agua, que mucha agua, además con sólidos. Porque los sólidos ocupan más, bueno, no son, como son menos deformables que los líquidos, pues no se pueden hacer pasar por lugares estrechos. Estamos, ¿verdad? Es claro para todos. Entonces tenemos que cuidar diámetros mínimos. Y entonces hacemos una revisión de nuestro cálculo matemático para cuidar esos puntos críticos. Hacemos una revisión de nuestro diámetro matemático en una nueva columna que se llama diámetro de proyecto o diámetro definitivo. Y en esa columna de diámetro definitivo veremos, me regreso a la tabla número 1 otra vez, que la están viendo en la pantalla, vía Rebeca y también vía mía. Y me regreso a esa sección donde dice desagüe en la tubería de descarga. Es decir, esa columna me dice, para este mueble, no importa que tengas poquitas unidades mueble, no puedes tener un diámetro menor. Y vamos a poner un ejemplo que nos deje claro esto. Fíjense cómo para un excusado, lo estoy buscando, está más o menos a media tabla, el excusado de tanque, que solo tiene 4 unidades mueble, no nos permiten usar un diámetro menor a 75 o 100. Como el diámetro de 75 es muy difícil de conseguir, y además, ¿qué caso tiene correr riesgos con el diámetro de 75? En excusados siempre hay que irnos a 100. Pero fíjense lo importante no es, o lo que quiero hacer notar ahorita, no es que el mínimo sea 100, sino que es un diámetro de 100 solo para 4 unidades mueble. Mientras que si revisamos en la tabla 2, veíamos cómo el tubo de 100 puede conducir hasta 90 unidades mueble. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense cómo un tubo de 100 puede conducir hasta 90 unidades mueble si estamos hablando de puros líquidos. Sin embargo, si estamos hablando de sólidos y líquidos, como es el caso de un excusado, bastan 4 unidades mueble para que tengamos que usar el tubo de 100. ¿Está claro? Pues fíjense lo complicado que es conducir sólidos. Mientras con un tubo de 100 podríamos conseguir conducir 100 unidades mueble de agua, si llevamos sólidos, nos limita a 4. O dicho de otra manera, un mueble de 4, aun cuando sean muy pocas unidades mueble, necesita un tubo de 100. Es decir, los sólidos son críticos en su manejo, los sólidos son críticos en su desalojo. Y por eso nunca tengan un excusado conectado con un tubo menor a 100 o 4 pulgadas, que es lo mismo. ¿Estamos? Claro, pregunta Cris Carral aquí en el salón. ¿Por eso es fácil que se tapen las tuberías de los excusados? Sí, por eso, porque pues, los sólidos son difíciles de conducirse, ¿no? Son difíciles de conducir. Ahora, dicho todo esto, quiero que tengamos presente una
diferencia importantísima, siempre, siempre ahí, siempre presente, aunque haya repetido la palabra. Una constante en las instalaciones, una diferencia que tenemos que no podemos perder de vista jamás. Fíjense cómo son en esencia diferentes las instalaciones hidráulicas de las sanitarias. Claro, unas suministran y otras desalojan, ya lo sabemos, ¿no? Una alimenta agua, otra desaloja agua. Una solo alimenta líquidos, otra desaloja líquidos y sólidos, etcétera. Pero hay otra diferencia física que quiero que tengamos siempre clara. Las tuberías hidráulicas siempre están llenas y siempre están a presión. Y las tuberías sanitarias siempre, o el 99.9% del tiempo, están vacías y nunca están a presión. O instantáneamente están a presión cuando se junta la descarga, se llena tantito el tubo y se hace tantita presión, pero inmediatamente se libera, porque acuérdense que las tenemos conectadas a la azotea, al tubo de ventilación, y eso no permite que se acumule casi nada de presión, o que sean minimísimas las presiones que hay ahí, y además instantáneas, ¿no? Entonces, fíjense cómo son instalaciones de naturaleza diferente. Mientras los tubos de agua, los tubos de la instalación hidráulica siempre están llenos de agua, para que en cuanto yo la abra salga el agua, y además tienen la presión que les viene del tinaco según la altura, las sanitarias, el 99% del tiempo están vacías, solo tienen agua cuando le jalo el excusado o cuando está abierta la regadera que empieza a correr el agua. Normalmente no trabajan a tubo lleno, normalmente van desalojando y van llenas como a medio tubo nada más, y casi siempre están vacías. Porque si no se regresaría, ¿no? Y entonces nos dice aquí Humberto, claro, porque si no, si las tuviéramos llenas, pues se nos estaría regresando todo, ¿no? Entonces, no queremos eso, nosotros queremos que estén siempre vacías. Entonces, ¿está claro? Y fíjense cómo en las instalaciones sanitarias la simultaneidad es muy baja, porque para que, para que coincida que en este tubo está pasando al mismo tiempo el agua del lavabo, más el agua de la regadera, más el agua necesito tenerlos todos funcionando al mismo tiempo y además hacer que coincidan los desplazamientos, porque si yo abrí el lavabo y lo cerré y luego abrí la regadera, pues ya cuando desalejé la regadera, el agua del lavabo ya se fue. Entonces, la simultaneidad es bajísima. Por eso se puede considerar tantas unidades mueble en un solo tubo de instalación sanitaria. Entonces, dicho todo este recordatorio de instalación sanitaria, explicado todo esto, ¿alguien quiere preguntar sobre ellas, sobre las instalaciones sanitarias, alguna duda, algo que quieran agregar, algo que quieran compartir? Alza la mano por allá, Vicky. Esa es una muy buena pregunta. Para los que no oyeron en sus casas, pregunta Vicky que el monomando de la instalación hidráulica corresponde a la instalación hidráulica. El monomando de su baño, de cualquier baño, cocina, de cualquier lugar, ¿cómo funciona? ¿Cómo hace que el agua salga fría, caliente o tibia en toda la gama, desde casi fría hasta muy caliente, ¿no? Bueno, pues eso lo vamos a platicar con detalle en una clase de temas selectos, pero les doy un anticipo. Un monomando es una forma de mezcladora. Acuérdense que a los muebles de baño llegan dos tuberías, una con agua fría y una con agua caliente. La mezcladora tradicional que conocemos nosotros, que tiene dos llaves, lo que hace es mezclar, su nombre lo dice. Entonces, si yo abro la pura fría, solo me va a salir fría. Si abro la pura caliente, solo me va a salir caliente. Pero si abro las dos, el agua se va a combinar, la fría con la caliente, y nos va a dar agua tibia.
Si pongo poquita fría y mucha caliente, me va a salir más caliente que si pongo poquita, que si abro poquito la caliente y mucho la fría. ¿Estamos? Entonces, es una mezcladora. Como es el nombre general, podríamos decir, como es el mismo que el de las demás que conocemos todos. Se llama mezcladora. ¿Por qué? Porque mezcla agua caliente con agua fría. La gracia del monomando es que lo hace con una sola palanca. O se llama monomando. Bueno, y el monomando lo que hace es que recibe las dos, igual que la mezcladora, recibe y combina las dos entradas de agua. Nada más que el monomando tiene una pieza que simultáneamente abre y cierra los dos accesos. Entonces, si me voy solo a la izquierda, nada más deja que se abra el acceso de agua caliente. Si me voy solo a la derecha, nada más deja abierto el acceso de agua fría. Pero en los puntos intermedios, deja parcialmente abiertos los dos y por eso se revuelve. Eso es en el sentido horizontal. En el sentido horizontal, abre más o cierra más un paso de agua. Y en el sentido vertical, abre o cierra la compuerta. Entonces, por eso, si el monomando lo levanto poquito, deja pasar poquita agua, independientemente de la temperatura. Si lo levanto más, deja pasar más agua. Entonces, el monomando en una sola palanca tiene en el sentido horizontal el control de aperturas de cantidad de agua. ¿Mande? Sí, es una llave. Es una llave nada más que muy sofisticada. Entonces, tienes en el sentido horizontal el control de aperturas de, de válvulas, ¿no? De aperturas de salidas de agua. Y en el sentido vertical, la subida o bajada de la compuerta. Entonces puedes subir la compuerta con toda la fría cerrada o con toda la caliente cerrada o puntos intermedios. Sí, es eso. Eso. Y dice, aquí está diciendo Esther que si en la regadera aplica lo mismo, sí, es la misma de la regadera. Y dice que le tienes que estar atinando, sí. Yo también tengo esa experiencia con los monomandos. A mí me gusta más el sistema de dos llaves. Siento que tienes más control de la temperatura, pero a la gente últimamente le ha gustado mucho el monomando. ¿Contestado, Vicky? ¿Contestado, Esther? Bueno, ¿alguien tiene más preguntas o nos vamos a lo que sigue? Bueno, entonces nos vamos a lo que sigue, señores. Terminada hasta aquí la instalación sanitaria. Ahora sí, regresamos a los planos, que, bueno, ya no lo voy a poner yo en el pizarrón para que lo vean todos en sus pantallas, porque yo ya lo presenté en el pizarrón. Y nos toca ahora calcular la instalación hidráulica. ¿Quién pasa a ayudarme con la instalación hidráulica? ¿Quién me ayuda aquí en el pizarrón o quieren que lo haga yo? ¿Vale? Perdón, sí, de agua pluvial, sí, me lo dije mal. ¿Quién? Ya teníamos por ahí, Rebeca, la tablita sencillísima, ¿la pueden ver? Tenemos ahí, voy a volver a poner el pizarrón, la tablita que teníamos. Si no les importa, más fácil, voy a volver a poner esto aquí. ¿Y quién? Bueno, la pongo yo la tablita. Al fin son 4 renglones, es poquitito. Yo creo que está aquí, más o menos se ha de ver. Ahí esperemos que se vea, sí, ¿verdad? Se ve en la pantalla. Muy bien. Y a ver, ¿quién me puede dictar entonces cómo había quedado esa tablita? Eran, eran, eran 7 tramos. Lo voy a poner aquí. Fíjense qué fácil va a ser calcular la instalación hidráulica, ¿eh? Perdón, otra vez me equivoqué. La pluvial. Entonces, vamos a poner nuestra primera columna, ya sabemos cómo se llama. Muy bien. La siguiente, ¿cómo se llamaba? Perfecto. Descripción. Perfecto. Y entonces, vamos con calma. Vamos con calma. Van a ver qué fácil se calcula una instalación pluvial. Es muy fácil.
para el que ya tiene idea de instalaciones. No quiero decir que cualquier persona se siente a ver una azotea y la pueda calcular, no. O sea, para ustedes que ya tienen formación en las instalaciones y todo, esto les va a resultar muy fácil. Insisto, no es algo que sea totalmente lógico para quien no está familiarizado con planos, quien no está familiarizado con instalaciones, pero para ustedes sí. Entonces, ¿cuántos tramos teníamos? 7. Es muy fácil entonces. Los tramos eran el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Quién me puede dar las descripciones? Aquí lo voy a hacer otra vez. Miren, es muy fácil. El primero era la bajada de agua pluvial 1, ¿no? El primero era bajada agua pluvial 1. El 2, el 3, uno más 2, ¿no? El 4, el 5, el 6 y el 7. Perfecto. Hasta ahí no podemos decir que hay algo difícil, ¿no? Hasta ahí podemos ver que es sencillísimo, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que sigue? Que otra vez le pido a Humberto sus tablas. Otra vez le pido a Humberto sus tablas, porque él las imprimió. Hay varios del salón que ya las tienen impresas. Les recomiendo, acuérdense, que las impriman todos los capítulos, si quieren de una vez eléctricas, para los que estén interesados el semestre que entra en llevar la materia de eléctricas conmigo, que ya las tengan impresas y que los tengan guardados ahí en su biblioteca de libros importantes, en su biblioteca de cosas importantes. No es una pretensión de mi parte, sino porque les va a servir el día de mañana cuando tengan que calcular en sus proyectos, pues van, sacan su manualito y ya saben, paso por paso los va guiando con qué hay que hacer, ¿no? Bueno, pues fíjense qué fácil es el siguiente paso. Me voy a la tabla número 6. Muy bien. Me voy a la tabla número 6. ¿Vale? Y en la tabla número 6, que ya la tenemos a la vista, gracias a Rebeca, puedo ver que la columna 6 dice, ahora la tenemos en la pantalla también vía mía, pueden ver que la columna 6 dice 150 milímetros. ¿Ya vieron? Precipitación de agua pluvial 150 milímetros. Eso, señores, es un tormentón. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio de la clase, al principio del curso, se acuerdan cuando vimos que la precipitación se mide en varias cosas, se mide en varias variables? Habíamos hablado de precipitación anual, que habíamos dicho cuánta agua se acumula en un lugar en un año. Habíamos hablado, esa es la precipitación anual, la precipitación acumulada. Habíamos hablado también de la periodicidad o la distribución del agua durante el año. No todo el año llueve lo mismo. Hay meses que son muy secos y hay meses que son muy lluviosos, dependiendo de la zona geográfica. Y habíamos hablado también de la lluvia o precipitación instantánea. Y podíamos
y veíamos que se mide también y que en la precipitación instantánea se puede medir cuánto llovió por evento, cuánto llovió por, pues sí, por evento es la palabra, cuánto llovió por ocasión. Y veíamos que una lluvia de 60 o 70 milímetros por hora, ¿se acuerdan? Era un tormentón, ¿se acuerdan? Era un verdadero tormentón. Empezábamos con 10 y 15 que decía lluvia ligera, llovizna. Después decía lluvia moderada, lluvia fuerte. Y ya las tormentotas, ahorita haremos el recordatorio, pero las tormentas ya muy fuertes andaban en 70, 80. Así es que una lluvia de 150 milímetros es una verdadera tormenta. Si diseñamos para la lluvia de 150, estamos verdaderamente excedidos. Estamos muy sobrados. Y entonces, pues vámonos con esa y estaremos tranquilos de que nuestra instalación funcionará muy bien. Y entonces me voy y les pregunto, porque todos tienen la tabla a la vista, ¿me pueden decir, por favor, cuánto puede desalojar una tubería de 50 milímetros en una tormenta de 150 milímetros? Sí, 25 qué, Vicky, muy bien, 25 qué. Muy bien, léelo, está en el encabezado de la tabla, léelo, está en el encabezado de la tabla. Vas muy bien. ¿Sí? Bien, muy bien, Rebeca, muy bien, Vicky. Eso, con un tubo de 50 milímetros, si está lloviendo, o si llovió 150 milímetros, puedo desalojar 25 metros cuadrados de azotea. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? Entonces, bueno, pues a ver, les contesto, les pregunto. Este primer cuadrante de azotea, vamos a ver, la bajada de agua pluvial 1, ¿nos eches la mano con el plano tantito, porfa? Sí, entonces, les pregunto, el otro, el de azotea. Perfecto. Entonces, el cuadrante número 1, gracias Rebeca, el cuadrante número 1 es el de la esquina superior derecha que nos señaló ahorita, ¿cuánto tiene que desalojar de azotea? ¿Cuántas tenemos? 400. A ver, entonces, habíamos dicho que cuánto tenía que desalojar. 420 era. Eran 420 de azotea, nos dice el dato con más precisión. José Manuel, Humberto había dicho 100. No. O sea, Bueno, no se preocupen. Entonces, ¿eh? Entonces, a ver, entonces, el primer cuadrante de los 400 metros cuadrados de azotea aquí, el primer cuadrante, ¿cuántos desaloja más o menos? 100. Muy bien, vamos a ponerle 110 para no quedarnos, ¿no? Como no tenemos con precisión, a menos que quieran calcular. ¿Ya? Ya, a ver, multiplíquenme. 21.65, a ver, multipliquen. 21.65 para no estar tapeando. 21.65 por 19.40. 21. 420, ahí está. 420, entonces. Si fueran exactamente iguales, para ahorita no meternos a... Entonces, claro, el primer cuadrante tiene que desalojar 105 metros cuadrados de azotea. El primer cuadrante tiene que desalojar 105 metros cuadrados de azotea. Y si consideramos que la lluvia es de 150 milímetros, ¿qué tubo le tengo que poner? Véanlo, ahí está en la tabla. Véanlo en la tabla. Muy bien. Rebeca está poniendo la tabla otra vez. Y repito la pregunta. Muy bien. Si tengo que desalojar en el tramo 1, tengo que desalojar la bajada de agua pluvial número 1. La bajada de agua pluvial número 1
¿Cuánto tiene que desalojar de azotea? 105 metros. 105 metros, más o menos. ¿Qué tubo le tengo que poner? Ahí está en la tabla. ¿Eh? Ya lo dijeron, ¿no? Muy bien, ya lo dijeron. Entonces me toca el de 100. Entonces, a este le voy a poner diámetro, ¿sí? ¿En qué unidad? En milímetros. A ver. Entonces, ¿qué diámetro le toca? Perfecto, muy bien. 100. Ahora, en el tramo número 2, contengo. En agua pluvial no tienes unidades. O sea, No. las unidades prácticamente es lo que tienes que desalojar, o sea, el tamaño de la azotea. Sí, según el tipo de lluvia. Es que ya estamos planificando, ¿no? Ajá, ya. Más fuerte que... Sí, sí, porque ya nos estamos yendo a una lluvia de verdad ruda, ¿eh? O sea, ya estamos hablando de una lluvia de esas que sí asustan, ¿no? No, no creo. Miren, se acuerdan de la lluvia? ¿Se acuerdan de una lluvia que inundó hace tal vez 4 o 5 años el Hospital Ángeles de Interlomas? Sí, o sea, bueno, inundó todo, pero ¿se acuerdan? Que entre otras cosas, ¿saben de cuánto fue esa? De 110. Entonces, les digo para los que no oyeron en sus casas, preguntó Vicky que si ha llovido así de fuerte, como 150, o sea, así de fuerte, refiriéndose a 150 milímetros en México. Y les digo, hace 4 o 5 años hubo una tormenta que inundó el hospital, entre muchas otras cosas que nos recuerda Vicky, inundó todo, o sea, inundó toda esta zona de la ciudad. Entre ellas, las más sonadas fueron el Hospital Ángeles de Interlomas. Quedó, pero muy inundado, estacionamientos, pérdidas de coches. No, fue de verdad un señor problema. Pues esa lluvia fue de 110, para que se 50 facturas, 40 cañón también, ¿no? Es muchísimo, entonces. Irse de 110 a 150 es todavía, como le están diciendo José Manuel y Humberto, es todavía una diferencia enorme. No sé si en el Valle de México ha llovido tanto alguna vez, seguramente sí, pero yo no lo tengo presente. Yo no sé cuándo fue, si es que fue, ¿no? De las más intensas que tengo presentes es esa que les digo, la de 110. Y ya con esa le podemos medir de qué tamaño son los problemas. Entonces, si diseñamos para 110, para 150, estamos diseñando para algo muy rudo. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que sigue. La bajada de agua fluvial 2, ¿cuánto tiene que desalojar? 105 metros. 105 metros. Entonces me voy a la tabla y veo, para desalojar con una lluvia de 150, 105 metros, el tubo de 50 no me alcanza porque solo alcanza para 25 metros. El tubo de 75 no me alcanza porque solo me da para 74 metros. Ah, me tengo que ir al que sigue, al de 160, al que desaloja 160. ¿De cuánto es? Es de 100. Muy bien. Así es esa tabla. Entonces, muy bien, me voy y me queda de 100. Perfecto. Entonces, vamos al tramo número 3. El tramo número 3, ¿cuánto tiene que desalojar? Muy bien. El tramo número 3 ya tiene que llevar el agua del primer cuadrante, que son 100 metros de azotea, más la del segundo cuadrante, que son otros 100 metros de azotea. Entonces tengo que desalojar el agua de 200 metros cuadrados de azotea. ¿Qué tubo le tengo que poner? No, pues ve la tabla. Para desalojar 200 metros de azotea, ¿cuál tengo que usar, Vicky? Muy bien, el de 150, porque el de 150 me alcanza hasta para 471 metros cuadrados de azotea. Entonces, ese es de 150. O sea, ahorita estamos usando áreas y no propiamente los tubos pasados, ¿no? ¿Sí? Exacto. Entonces, ahora sí, el tubo número 4, ¿de cuánto es? Muy bien, de 100 porque desaloja, tiene que desalojar 100 metros por azotea.
El tubo número 5 De 100 metros cuadrados. tiene que desalojar. 50 también, porque de 150 te alcanza hasta, creo que 400. Entonces, fíjense, el tubo número 5 tiene que desalojar lo de 300 metros de azotea. Y me alcanza con el de 150, ¿ya vieron? Entonces, le queda 150, muy bien. El tubo número 6, ¿cuánto tiene que desalojar de azotea? 100. Y entonces, ¿cuánto le toca? 100. Bueno, tiene que desalojar 105. Ajá. Le toca 100. Bien, muy bien, le tocan 100. ¿Y el tubo número 7, cuánto tiene que desalojar de azotea? Tiene que desalojar, no. 400. Sí, bueno, tiene que desalojar 420 metros cuadrados de azotea. Y como desaloja 420 metros cuadrados de azotea, le alcanza el de 150. ¿Estamos? Entonces, con 150 la hago. Muy bien, pues entonces, solo me queda un pendiente. Solo me queda un pendiente. Y el pendiente es expresar, bueno, dos pendientes. Expresar estos diámetros también en el sistema inglés, porque muchos de los tubos se venden en el sistema inglés, es decir, en pulgadas. Y se nos olvidó hacerlo en el de sanitarias. Ahorita lo hacemos. Pues lo pongo ahora, entonces fíjense, ahora pongo aquí diámetro en pulgadas. Y aquí vamos a poner que este fue en milímetros. Y acá lo voy a poner en pulgadas, aunque sea del otro lado, pero para no. Entonces, muy fácil. Terminemos ahora la pluvial, que es donde estábamos. 100 milímetros, ¿cuántas pulgadas son? 4. Perfecto. 4, 6. Ya igual, 4, 6. 4, 6. Muy bien. Y acá, para completar lo que habíamos dejado la clase pasada, el de 100, 4. El de 40, te los digo yo. ¿Te los digo? 1,5. No, 3/4, perdón. Es 1 pulgada, 3/4. El de 50, 2. el de 50, 2. el de 100, 4. el de 50, 2. el de 60, ¿es de 60? No, 50. Estos son 50. Ajá. 50, 50, 2, 2. El de 100, 4. el de 50, 2. el de 100, 4. el de 50, 2. el de 50, 2. el de 50, 2. el de 50, 2. el de 100, 4. el de 40, 1 y 3/4. porque el de 1,5, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? 30. No, a ver, me estoy equivocando. A ver, voy a corregir. Qué bueno que me di cuenta de mi error. El de, el de 1 a 1/4 es de 32. El de 39 es de 1,5. Voy a corregir. Corrijo, me había equivocado y corrijo. El de 39 o 40, dependiendo de la precisión que se use. En algunos lugares dicen, ¿quiere tubo de 39? El tubo de 39 se dice que es de 40, ¿no? Entonces, el de 40 es de 1,5. Qué bueno que pude corregir. ¿Sí? Y este también es obviamente 1,5. Porque si multiplicas, a ver, multiplica 25.4 por 1,75. 34.4. Nos vamos hasta 40. En cambio, si multiplicas 25.4 por 1,5, 38.1. ahí está, es el que se dice el 40 por el diámetro exterior, ¿no? Entonces, esta es 1,5. Qué bueno que me di cuenta de mi error, corrijo, ¿eh? Sí, al principio lo había puesto bien y luego lo puse mal, sí. Pero ya, ahorita sí está bien. Entonces, 1,5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, ¿sí?
4, sí, 4, sí, 2, 4, 4, 1,5, 2, 4. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos ambos proyectos, ya tenemos ambos proyectos, el sistema métrico decimal y el sistema inglés. Ambos. Está terminada toda nuestra instalación sanitaria. Está terminada nuestra instalación de agua pluvial. Lo deseable, lo más deseable, el agua pluvial, nos regresa al plano, el agua pluvial ya la tenemos ahí, ya la tenemos almacenada, la podemos usar para regar. Lo deseable sería que en sus proyectos, cuando hagan la instalación hidráulica, ustedes diseñen el agua, toda la instalación hidráulica, como saben, como lo hemos hecho, sin excusados. Es decir, así como la diseñamos, nada más que no incluyan los excusados, dejen los excusados aparte. Exacto. Podemos aquí, si quieren, para fosa séptica, que de la fosa séptica no hablamos, pero vuelvo a tomar las tablas. Aquí, si nos vamos a la página 214 de mi tesis, si nos vamos a la página 214, podríamos poner en el plano, ahí mero, podríamos poner en el plano, lo pueden ver ahí en la pantalla, gracias a Rebeca, en la otra parte de la pantalla, vía mía, podemos poner las especificaciones de nuestra tabla para saber qué fosa séptica escogeríamos. Como esta es casa, nos iríamos a la columna que dice personas servidas en servicio doméstico o servicio escolar externo. Servicio doméstico, porque es una casa. Estamos entre 0 y 10 personas, ¿no? Estamos entre 0 y 10 personas porque es una casita es un departamento de 2 recámaras, cuando mucho habrá 5 habitantes ahí. Entonces estamos estamos en la primeritita categoría. Es decir, que con la fosa más chiquita la haríamos. Una fosa séptica de 1,90 por 70 por 1,68. Con la más chiquita de las fosas sépticas la haríamos. La altura del influente debería estar a 1,20, el efluente a 1,10, la cadena a 45, con tabique de 14 la hacemos, porque es tan chiquita que no necesita más. O si la hacemos de piedra, con piedra de 30. ¿Estamos? Entonces, sí, la fosa séptica queda resuelta, queda especificada, y la podríamos dibujar si quieren para incluir en los planos. Pero ya las especificaciones de la fosa séptica quedan según el primer renglón de nuestra tabla. ¿Sí? Entonces, ya, ese aspecto de nuestra instalación sanitaria está ya también resuelto. Y les decía que lo ideal, estamos en nuestro primer ejercicio, pero lo ideal de aquí en adelante es que en todos sus proyectos calculen la instalación sanitaria como la calculamos en este primer proyecto, nada más que sin ponerle tubo a los excusados. Es decir, con nuestra instalación de agua potable solo alimentamos regaderas, lavabos, fregadero, lavadero, lavadora, todo menos excusados. ¿Sí? Hacemos una segunda instalación hidráulica en la que solo alimentamos excusados. En esa solo alimentamos excusados. Nada más. Y entonces vamos a tener un tinaco de agua potable con el que vamos a alimentar. Vamos a tener un tinaco de agua potable con el que vamos a alimentar todos los muebles menos excusados, como lo vimos en nuestra instalación primera. Vamos a tener nuestra instalación complementaria, si le queremos decir así, nuestra instalación pluvial, con su tinaco de agua pluvial, y que se va a alimentar solo excusados. Y eso sí, el desagüe lo recogemos parejo, el desagüe lo recogemos todo parejo, ¿sí? Y todo eso parejo lo pasamos a fosa séptica y también se puede usar si quieren para riego o para lo que quieran. ¿Estamos? Solo que, o sea,
Para el segundo tinaco que tenemos arriba, como para el excusado, Ajá. habría que ponerle como una conexión del agua de la calle porque no se perdió, ¿no? A ver, un muy buen punto de Humberto. En condiciones normales en condiciones normales tendremos el tinaco de agua potable funcionando, el tinaco de agua potable funcionando con la entrada de agua y la cisterna de agua potable. ¿Sí? La conocimos. El tinaco de agua pluvial lo tendremos funcionando con el agua que le vamos a mandar de la cisterna de agua pluvial. El agua que nos salga de la fosa séptica la podemos almacenar en una cisterna o mandar directo al riego. ¿Sí? Y lo que dice Humberto, los dos tinacos arriba, el de agua pluvial y el de agua potable, los vamos a conectar entre ellos con un tubo, pero le vamos a poner una llave. Una llave que casi siempre va a estar cerrada. Entonces, ¿para qué? Para que cada uno esté funcionando con su agua y entre ellos no estén conectados. Pero cuando no estemos en temporada de lluvias, si se nos acabó el agua que teníamos almacenada, ni modo que no le jalemos al excusado. En ese momento, abrimos, te subes a la azotea, abres la llave que los comunica y entonces el agua potable se va a pasar también al tinaco pluvial y el tinaco pluvial va a estar funcionando esas semanas del año, no sabemos de cuánto estamos hablando porque no tenemos el ejemplo concreto enfrente, pero esos días va a estar funcionando con agua potable. ¿Es grave? No, no es grave. Porque pues si toda la vida ha funcionado con agua pluvial y nosotros ahora estamos unos cuantos días usándolo y todo el resto del año usamos agua pluvial, pues lo estamos haciendo muy bien, ¿no? ¿Sí? Acuérdense de la recomendación, yo les sugiero que al agua que vamos a usar para excusados, le pongamos además no solo el tratamiento primario, que es, ya saben que es sedimentación, ¿no? Ya saben que es agua en reposo. Les recomiendo que no solo tengan el agua en reposo en la cisterna de abajo y luego la usen, porque se queda cierto material. Les recomiendo que le pongan unos filtros antes de llegar al tinaco, es decir, la tenemos en la cisterna que ya tuvo agua pluvial, la bombeamos al tinaco, y antes de llegar al tinaco, o sea, antes de que salga en el tinaco, que la hagamos pasar por un filtro. Ese filtro va a hacer que se limpie aún más el agua. El tipo de filtro que les recomiendo para estos se llama Turbidex. Les recomiendo que cuando hagan estos sistemas, que sí háganlos, no nos podemos permitir. Acaban de pasar la cumbre del medio ambiente en Escocia, ¿no? Entonces, acaba de pasar la cumbre del medio ambiente hace 2 o 3 días, ¿se acuerdan? La situación del planeta es alarmante. Estamos al borde del no regreso. Estamos al borde del no hay solución. Nos hemos acabado al planeta, ya no hay para dónde hacerse, estamos en la orilla. Si nos vamos tantito más para allá, ya no vamos a poder regresar, nos vamos a caer. Tenemos que cuidar al planeta. Tenemos que ser ustedes, perdón que hable en plural, pero son las ganas que tengo de ser de su generación. Tienen que ser ustedes, tienen que ser ustedes la generación que haga la marcha atrás. Tienen que ser ustedes la generación que componga lo que las generaciones anteriores hicimos mal. Tienen que ser ustedes las generaciones que sanen al planeta. Y eso se logra aprovechando el agua pluvial, entre otras cosas. Y para aprovechar el agua pluvial de la mejor manera, le contesto puntualmente a Vicky, es dejándola, como ya sabemos, que llegue a la cisterna. En la cisterna de agua pluvial, como va a estar en reposo, se van a sentar todos los sólidos. La vamos a bombear a los tinacos de agua pluvial, ya con tratamiento primario, es decir, ya 50% potable. Entonces, ahí, a la entrada del tinaco, cuando viene con la fuerza de la bomba,
Pero antes de depositarse en el tinaco, ponemos el filtro. Y es el filtro, Vicky, Turbidex. ¿Vale? Tipo Turbidex, porque hay muchas marcas. No estoy hablando de marcas, sino de un tipo de filtro. Entonces, y con esto, señores, estarán ustedes siendo parte de la solución, no parte del problema. Y ya sabemos que en estos tiempos y en este aspecto, no ser parte de la solución es ser parte del problema. Entonces, no podemos permitirnos eso. Nadie. Y quien lo haga, que lo lleve en su conciencia para toda la vida. Porque es una irresponsabilidad mayor. Porque quien lo haga sin haber tenido formación en esto, bueno, tendrá la disculpa de la ignorancia. Pero ustedes no la tienen. Ustedes no tienen esa disculpa. Ustedes sí fueron formados en esto. Ustedes sí estuvieron en este curso. Ustedes sí fueron alumnos de Francisco Escamilla y saben las implicaciones que tiene para el planeta y además lo sencillo que es solucionarlo. No estamos hablando de tecnología muy sofisticada. Estamos hablando de separar agua y de poner un filtro. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, hasta aquí, señores. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Quieren decir algo? ¿Nada? ¿No? Bueno, entonces, con esto terminamos nuestra primera instalación de aprovechamiento de agua pluvial. Como cada vez que terminamos una instalación, es motivo de satisfacción, de orgullo, de regocijo, porque estamos hoy mucho mejor preparados y de verdad siéntanse satisfechos de esto, de que en 13 semanas o algo por el estilo que llevamos del curso, ustedes han dado un paso enorme en su formación profesional. Ustedes están mucho más completos. Siempre se los digo porque quiero que lo valoren en todo lo que significa. Ustedes son hoy más competentes de lo que eran hace 13 semanas, que en su tiempo escolar, en su tiempo de vida es muy poco, pero en su crecimiento profesional es verdaderamente trascendente, es verdaderamente grande. Y por eso los felicito porque están otro paso más allá. Venimos las últimas clases, después de toda la teoría, todo lo que vimos las primeras clases, las primeras 6 o 7 clases del curso. Ahora, casi cada semana o cada 2 semanas estamos dando pasos trascendentes, pasos valiosos. Pasos agigantados, dijiste. Pasos agigantados, dice Humberto. Entonces, pues felicidades por este nuevo logro. Y propongo una cosa, propongo una cosa, ¿eh? Propongo una cosa. Tomemos, tomemos un descanso. Propongo que tomemos un descanso, pero responsablemente todos brevísimo, para ver si hoy acabamos más rápido, ¿sale? Entonces propongo que tomemos un descanso de verdad de 10 minutos, ¿sale? En 10 minutos nos vemos aquí. Voy a suspender la grabación para los que están en sus casas. Si no hay ninguna duda, bueno, yo aquí voy a estar, pero detengo la grabación a la 1, detengo la grabación a las 2 y detengo la grabación a las